De Quirófano, un programa de SECTE presentado por el doctor José Luis Pomar. Hola, mi nombre es José Luis Pomar y me gustaría invitaros durante unos minutos a echar un vistazo y escuchar a algunos de nuestros colegas, cirujanos cardiovasculares todos, quienes por una u otra razón se hallan en estos momentos en un país extranjero. Su motivación puede ser tan diversa como sus planes, tanto actuales como cara al futuro más o menos inmediato. Pero, de alguna manera, la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular pensó, y a mi parecer con buen criterio, que conocer quiénes son, su experiencia y las vicisitudes que han tenido que superar para llegar al lugar en que están, lo bueno y malo con lo que se han enfrentado, sus vivencias personales e incluso familiares, y lo que pudieran recomendar a las generaciones que van paulatinamente tomando el relevo en la asistencia, en la investigación y en la docencia de esta apasionante especialidad de la medicina. Todo ello pudiera ser de interés para todos nosotros. Es por lo que hoy damos comienzo a una serie de entrevistas de todos aquellos que conocemos pueden enriquecernos con sus comentarios y consejos. Creímos que Carlos Mestres, por ser una persona bien conocida por la mayoría y con una trayectoria poco común, podía ser el cirujano idóneo para empezar. Es, por tanto, un placer presentaros una radiografía del doctor Mestres desde su último destino, la por muchos codiciada ciudad de Zúrich, en Suiza. Espero, sinceramente, paséis un buen rato, al menos similar a lo agradable que ha sido para mí contactar de nuevo con todos ellos. José Luis, gracias por la oportunidad de esta entrevista, lógicamente a la Sociedad Española, por haber pensado en mí para esta serie. En la actualidad trabajo en la clínica de cirugía cardíaca del Hospital Universitario de Zúrich, en Suiza. Yo llegué aquí a finales de agosto de 2017 a este hospital que tiene aproximadamente 1.100 camas, institución de mucho prestigio aquí en Suiza, que fue fundada en 1951 como hospital municipal y que luego evolucionó a ser el hospital del Cantón de Zúrich y hace ya unos cuantos años a ser el hospital universitario. Yo, si recuerdas, estuve trabajando previamente en Cleveland Clinic y estuve trabajando en Cleveland Clinic en Abu Dhabi desde agosto del 2014 a finales de julio del 2017, que fue mi etapa previa a llegar aquí a Zúrich. Yo fui profesor asociado, el equivalente a profesor asociado en el Hospital de la Universidad Nacional de Singapur, y eso fue entre aproximadamente, si no recuerdo mal, entre febrero, marzo de 1990 y abril de 1991. Sí, eso es cierto. Yo soy alumno de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y el Hospital Clínico es el hospital universitario, como todo el mundo sabe. En aquella época la estructura era un poco diferente. Yo fui alumno interno en aquella época del Departamento de Cirugía y de Cirugía Torácica, y cuando me decidí por la cirugía cardiovascular, pues pasé unos cuantos años en el Centro Quirúrgico San Jorge de Barcelona, que ya no existe, a la oposición que se planteó en el Hospital Clínico. Yo gané una de las dos plazas y, por tanto, fui asignado al hospital, al servicio de cirugía cardiovascular del Hospital Clínico con fecha 1 de enero de 1985. Yo hice la tesis doctoral cuando estaba en el Centro Quirúrgico San Jorge sobre la arteriosclerosis de la arteria mamaria interna. En aquella época habíamos empezado a hacer cirugía con la arteria mamaria. El doctor Murdrag era un excelentísimo cirujano, pues ya tenía experiencia de años, y si recuerdas, en mis vacaciones cuando era muy jovencillo me iba a otros sitios a mirar, y en el año 83 pues estuve mirando en el Instituto de Cardiología Montreal, y yo en aquel momento pues aproveché para hacer la tesis doctoral, que fue realizada fundamentalmente en colaboración con mi antiguo profesor de patología en la Universidad de Barcelona, el doctor Antonio Ribes. Yo me fui de Barcelona 2 meses antes de hacer 58 años, o sea, ya de forma definitiva. O sea, no es
ya me fui de joven y luego volví y ya me he ido pues ya de casi prejubilado. Yo tenía 57 años y 10 meses, cosa que es poco frecuente cambiar de ambientes a esta edad, sobre todo en un momento en el que la mayoría de nosotros tenemos una práctica relativamente bien establecida, relativamente cómoda y que en la que probablemente no necesites muchas más cosas. Zúrich es un sitio muy interesante, tiene como todos sitios, como todos los lugares, como todas las instituciones, cosas buenas, cosas menos buenas, cosas regulares, cosas malas y muy malas. O sea que aquí sitios ideales en el mundo para que la gente lo entienda no hay. Y yo soy consultor senior de la Clínica de Cirugía Cardíaca, en la actualidad el más viejo de todos, me guste o no me guste, esto es lo que hay. Y fuera de lo que es la práctica clínica, hasta este momento he sido llamémoslo así, con Francesco Maesano, el director de educación postdoctoral del departamento. Creo que ha sido una experiencia muy interesante, probablemente, como dices tú, única. Francesco Maesano es una persona con un tremendo valor de innovación y esto ha representado muy probablemente en algunos entornos pues una actividad de ruptura, ¿no? En algunos aspectos de nuestra práctica médica y quirúrgica en cardiología y cirugía cardiovascular, pues es posible que haya que pensar de otra manera. No en toda la especialidad, ni mucho menos. Y desde mi primera experiencia fuera de España, pues la verdad es que esto me impulsó a probar otros ambientes, ¿no? Interés en otros sistemas, en otras personas, en otras culturas, que es lo que yo siempre he intentado hacer cuando he viajado por el mundo, por la razón que fuese. Es cierto que las tres instituciones en las que he trabajado fuera de España son diferentes, tienen un impacto regional diferente y las tres han sido o son referentes más allá de sus propios países, ¿no? De Suiza, de los Emiratos Árabes, de Singapur, etcétera, etcétera. En la última decisión también está claro que había localmente en Barcelona una imposibilidad de promoción administrativa, ya que la promoción profesional, la mía personal, como tú recuerdas y muy probablemente compañeros nuestros recuerdan, pues también había llegado al máximo del escalafón profesional cuando me hicieron una buena propuesta desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de conocimiento de otros lugares y también, evidentemente, desde el punto de vista de retribución. Bueno, eso está claro, la gente tiene que entender que esto ha sido así. La decisión de viajar, de salir, de marcharse, no es fácil. Es evidente y eso, si seguimos charlando un rato, pues tendrá que salir de cara al mensaje, sobre todo a los más jóvenes. Hay que tener en cuenta que muchas veces pensamos que nosotros no somos o no tenemos lo mejor y que en cualquier sitio será mejor, ¿no? Y yo siempre digo, a mí lo de tener un máster en Harvard me da exactamente igual. He dado clases en muchos másters, no tengo másters, pero soy un alumno orgulloso de la Universidad de Barcelona, como cualquiera que puede ser alumno de la Complutense o de la Universidad de Granada. Quiero decir que lo primero que hay que entender es que no hay que dejar las raíces, ni mucho menos. Dejé mi país, dejé pues mi forma de vida habitual, dejamos el contacto con las personas con las que diariamente hemos trabajado y coincidido durante muchísimos años y esto pues al final es algo que también hay que tener muy en cuenta. Bueno, eso es cierto, eso a lo largo de los años todos los que hemos tenido alguna experiencia o experiencias fuera de nuestro entorno natural hemos visto de todos y es cierto, por ejemplo en Europa muy probablemente Francia, Alemania, Italia y Suiza en estos momentos tienen todavía un componente de jerarquización extrema en comparación con lo que es España. Y si nos acordamos los que ya tenemos alguna edad de lo que había cuando éramos pequeños, yo diría que España ha tenido, en general, no tiene nada que ver con una comunidad autónoma con la otra, ha evolucionado de una forma en este sentido, para mi gusto, muy, muy positiva. Esa es la realidad. El jefe de la clínica, el jefe del instituto, tiene capacidad de manejar los presupuestos. Estamos hablando de presupuestos tremendos que sí que maneja directamente, ya no solamente en conjunción con la dirección financiera del hospital, pero la capacidad, el poder real
de un jefe de departamento, de un jefe de clínica, de un jefe de instituto aquí en Suiza, y en un hospital como este es muy superior de largo a la que puede tener cualquier director o jefe de instituto en España, pues probablemente con alguna excepción. En primer lugar, la reducción del volumen quirúrgico, por lo menos en Europa, es un hecho, y lo hemos visto en las estadísticas de la sociedad alemana y en la estadística de la sociedad suiza en los últimos 3 o 4 años, lo cual implica cambios en el entrenamiento y en el proceso de enseñanza en general. En segundo lugar, muy probablemente la micronización del mercado, como pasa en España. En Suiza hay 17, 18, 19 centros que hacen cirugía cardíaca para 8 millones de habitantes, lo cual, bueno, tiene su razón de ser fundamentalmente en el sector privado, pero eso no garantiza volúmenes y garantiza muy pocas cosas. Luego, el desarrollo de áreas que durante muchos años quedaron ahí, sobre todo la cirugía de la aorta, es la que probablemente en todos lados ha evolucionado de forma más rápida. La corrección de los defectos congénitos en los adultos. Una de las cosas importantes que he visto yo en Suiza ha sido pacientes operados por Senning y que están vivos 50 años después y que han necesitado procedimientos. O sea que esto es una realidad y yo creo que todo el mundo lo sabe. Luego, evidentemente, la adaptación a la era de la terapia transcatéter, como ha pasado en este hospital, y es uno de los aspectos probablemente más importantes a considerar en las nuevas generaciones. Hay que subirse sí o sí, y en esto la sociedad española ya hace años que está trabajando en las terapias transcatéter, si no, muy probablemente será un problema en el futuro. Y luego, por otro lado, los que tenéis experiencia, pues es volver a fomentar una cosa que ya prácticamente no existe, que es la investigación de laboratorio, no solamente la translacional, sino la básica. Creo que ahora mismo hay muy poca gente que esté expuesta a la investigación de laboratorio con animales, modelos animales. Hay muy pocas instituciones en España, así como incorporar definitivamente al currículum la simulación tanto de alta como de baja fidelidad en la cirugía cardiovascular. Hombre, hay una retribución muy superior. El problema es que el nivel de vida es muy elevado. Yo soy de Barcelona y creo que en general la gente estará de acuerdo que Barcelona y San Sebastián probablemente sean las ciudades más caras de España, por lo menos hasta el año pasado lo eran. Entonces, vivir y trabajar en un sitio como Suiza o como Zúrich, dos de las ciudades más caras del mundo son Ginebra y Zúrich. Primero Ginebra por lo de las Naciones Unidas y luego Zúrich. Y eso significa que el coste de la vida es de 2,5 a 3 veces superior al que podamos encontrar en España. Si no recuerdo mal, de 8.500 trabajadores hay 23 personas que ganan más de 1 millón de francos al año, lo cual no es ningún problema, en mi opinión, porque la gente no se espanta cuando le dicen lo que cobra Messi o lo que cobra Cristiano Ronaldo, por poner ejemplos, ¿no? Hay dos sociedades diferenciadas, la de cardiología y la de cirugía cardíaca y de grandes vasos intratorácicos, pero que tienen actividades comunes. Por ejemplo, el Congreso Nacional es conjunto y eso tiene su razón de ser porque Suiza es un país muy pequeño. Yo sigo pensando que las especialidades seguirán de forma independiente, pues porque genéticamente, filosóficamente los cirujanos son diferentes, pues probablemente tendrán que seguir trabajando en unidades separadas, aunque tengan por encima una superestructura que se puede llamar instituto, clínica, departamento, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que preservar una identidad, hay que entender que la gente tiene que trabajar en común, en grupos interdisciplinares, eso está claro y lo llevamos haciendo muchos años, pero que la esencia de lo que es un cirujano y un cardiólogo muy probablemente en el futuro seguirá siendo pues individualizada, aparte de unas áreas muy concretas de conjunción. Quisiera añadir para una parte de la audiencia, los jóvenes sobre todo, es que salgan, aprendan, miren, observen, sobre todo aprendan idiomas, olvídense de la vernácula. O sea, en este mundo solamente puedes funcionar con castellano, español, inglés y en la actualidad chino. Hace 30 años que digo que la gente debería aprender chino. Olvídate del francés, del alemán, del italiano, del serbocroata, del suajili, y lo que hay que hacer es aprender eso. No hay que olvidar dónde están, dónde han nacido y que recuerden que muy probablemente, por lo menos desde el punto de vista de la enseñanza, uno de los mejores sistemas de todo el mundo para aprender, por ejemplo, esta especialidad sigue estando en España. Y que recuerden que el sistema que tenemos probablemente sea de lo mejor que yo he visto en mi vida, incluyendo en donde estoy ahora.
aprender de los que saben más que yo e intentar compartir con los que son más jóvenes lo poco que yo sé. Tiene que haber un respeto entre las llamadas categorías profesionales, o tiene que haber un respeto entre los grupos de edad. Pues de mis amigos espero mucho, es decir, básicamente lo que me han dado, y mis amigos a mí me han dado probablemente mucho más de lo que yo les he dado a ellos. Eso es lo que con los años creo haber encontrado como respuesta. Cuando era más joven era mucho más agresivo que ahora en todo, en las formas, en casi todo. Ahora, aunque no lo parezca, me he ido moderando, lo cual pues también es una parte importante de la evolución del individuo. A mí me gusta mucho leer, me gusta mucho viajar, me gusta mucho la música. Pues muy probablemente piloto de avión, Vargas Llosa, por poner un ejemplo, Francisco Gómez de Quevedo y Villegas. Para mi gusto, Chopin. Compositor contemporáneo, muy probablemente Albert Hammond. La falta de puntualidad. Asumiendo que tuviese todos mis papeles en regla, me gustaría tener una muerte súbita. Probablemente el analfabetismo funcional. Bueno, Carlos, un placer charlar este rato contigo. Espero que su experiencia haya sido enriquecedora para todos los que nos habéis estado escuchando. Sin duda, rompe muchos mitos y abre los ojos a muchos que piensan que lo que tenemos está lejos de lo ideal, o cuando menos de lo que se nos vendió como la perfección en nuestra práctica y en la forma de aprenderla. Os esperamos en poco tiempo para desgranar la experiencia de otro compañero, diferente, a buen seguro, pero seguro que también muy interesante. Hasta pronto en Antequirófano. Antequirófano, un programa de SECTE presentado por el Dr. José Luis Pomar.